Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del ciclo de entrevistas Conclusión. Esta vez nos convocamos aquí para hablar un tema muy importante que atraviesa a gran parte de la población, como es el tema de los alquileres. Para hablar sobre este tema y de cara a lo que va a ser un Congreso Nacional del Alquiler que se va a desarrollar en Plaza de Mayo el próximo 20 de agosto, estamos con Nire Roldán, que es titular de la Concejalía Popular de Rosario, a quien le damos la bienvenida. Qué gusto estar acá con ustedes, con Conclusión, sobre todo que siempre ponen en la agenda un problema que para nosotros es muy importante. Para nosotros también, así que queremos saber todo lo que están preparando para este 20 de agosto, Nire, por favor. Bueno, el 20 de agosto, organizaciones sociales y políticas vinculadas a la temática de la vivienda de todo el país, todas las temáticas, no solamente la política de vivienda en alquiler, nos vamos a juntar en el Congreso de la Nación primero, y después cada una de las fuerzas se irá sentando en Plaza de Mayo. La idea es que haya 10 o 11 comisiones, ahí estamos discutiendo la cantidad de temáticas, pero donde se atienda cada uno de los problemas que hoy tienen millones de argentinos. Hay cerca de 3,5 millones de personas que se sabe que tienen problemas agudos de vivienda, una cantidad similar que son aproximadamente 7 u 8 millones que viven en condiciones de alquiler cada vez más inequitativos en la República Argentina, y hay una cantidad totalmente, hoy se podría decir, sin registro, sin tener certezas, que viven en la informalidad, que es muy complejo. Esto está pasando en ciudades muy importantes de la República Argentina, bueno, en Capital Federal, en Rosario, en La Plata, en Mar del Plata, en Córdoba, en distintos lugares hay datos que preocupan con respecto a la media histórica, y eso habla de un fenómeno de expulsión de los ciudadanos a la periferia de las ciudades, expulsión periferia en términos genéricos, o sea, a que la calidad de vida, de cómo es el hábitat de cada uno de ellos, es cada vez más agudo, y es por eso que es necesario poner en agenda en términos principales la problemática de la vivienda social en la República Argentina. Sucede que uno ve que los gobiernos, cada vez que hay campaña, se habla de la solución del problema de la vivienda, se habla vamos a responder, vamos a construir vivienda, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. La construcción de vivienda pública, sabemos, es mínima en términos reales en la Argentina en los últimos, yo diría, 50 años. Desde las últimas experiencias importantes que fueron las de los finales de los 80, donde la obra del Banco Hipotecario Nacional hizo algún que otro vivienda que movió el tablero de la vivienda pública en la República Argentina, escasos programas de vivienda en la gestión de Kirchner y de Cristina Kirchner, o sea, creemos que hubo un intento, pero realmente el mercado inmobiliario y la presión inmobiliaria hace que las formas de construcción de vivienda social estén vinculadas al crédito, están vinculadas a los desarrolladores de vivienda pública o vivienda privada, y esto hace que no resuelva el problema. O sea, hay ingentes cantidades de ciudadanos que hoy se ven expulsados a las periferias. Cuando digo periferia me refiero a villas de emergencia, ¿no? Claramente, a barrios, asentamientos en cada una de las ciudades, me refiero a pensiones, me refiero a hospedaje, me refiero a la calle misma, donde vemos que cada vez es más grande todo esto. Y los sectores medios, que vivían en un departamento de una familia en 3 ambientes, o viven 2, el que estaba en 2 vive en 1, o en la calle. Esto es agudo, esto es necesario resolverlo, y para hacerlo hay que poner en la agenda ese problema. El Congreso Nacional de la Vivienda y el Hábitat se propone, desde todas las vertientes de las organizaciones sociales, pensar en unidad, pensar que el problema es más importante que cada una de nuestras lógicas territoriales, y que es necesario que el Estado Nacional lo asuma de una vez por todas. Si no lo hace el Estado Nacional, lo hace el sector privado, y el sector privado en la Argentina siempre triunfa el sector especulativo, y es cada vez más grande y cada vez más complejo lo que está pasando en la Argentina. Ahora, Nire, desde Rosario, ¿cuál es la experiencia que van a trasladar a este Congreso Nacional? ¿Cuáles son los indicadores de cantidad de viviendas en alquiler? ¿Cuál es el promedio de alquiler en Rosario? Bueno, vivimos un momento en donde los datos, los indicadores, son permanentemente falsos. Uno
prende hoy ya casi su teléfono o cualquier forma de comunicarnos, de conocer noticias, y se encuentra con informaciones que tergiversan la realidad. Uno escucha que, por decir, supuestamente hay que eliminar la ley de alquileres para que, sin la ley de alquileres, que en realidad lo único que hace es poner un tope al aumento, un tope que es el 50-60% ahora, o sea, es altísimo, es un indicador que es negativo, que es complejo para nosotros. Sin embargo, quieren más, quieren el 120%. Como esa es la realidad, las grandes empresas que comunican estas cosas y que llegan por nuestros teléfonos permanentemente hablan del mercado del alquiler y tiran cifras sobre la ciudad de Rosario, hablan del valor del metro cuadrado, hablan de que cuánto vale un inmueble para alquilar, que es mejor alquilarlo ahora en la nueva, otras son serie inmobiliaria más, que es mejor alquilarlo por dueño propio. Sí, siempre fue mejor, pero lo que pasa es que ahora lo dicen el mercado inmobiliario, que quiere que lo hagan por dueño propio para violar la ley de alquileres, eliminar de los tres años que tiene la ley y ponerlo en 2. Entonces es muy raro hablar, pero nosotros tenemos que decir que hay más de 150.000 contratos de alquiler, hay una cantidad importantísima de esos contratos que son informales, irregulares o ilegales, depende cómo lo querramos denominar. Nosotros creemos que cuando no se cumple la ley, cuando no hay un sellado, cuando no está hecho como se debe hacer, es un contrato ilegal, que está mal y que hay que hacerlo, que cumpla la ley, que haga lo que tiene que hacer, porque los derechos de los ciudadanos se defienden con las leyes y esto es muy importante. Esto no está pasando hoy en el mercado inmobiliario y lo que están haciendo es intentar burlar una norma jurídica que pone un piso de derecho para los inquilinos y nos lleva a esta situación. Esa cantidad de contratos de alquiler se hacen irregulares para poder aumentar, para poder cobrar 2 o 3 meses de depósito en alquiler cuando está totalmente prohibido. La ley habla de 1. Acabamos de resolver un caso que le cobraban 3 meses de depósito en alquiler, una presión para una familia que no sabía qué iba a hacer. Bueno, y así como eso hay cientos y cientos de casos todos los días. En segundo lugar, tenemos que decir que, claro, hay una retracción de la oferta de alquiler, porque hay una gigantesca especulación inmobiliaria y ese propietario tiene 1 o 2 inmuebles, que lo alquiló toda la vida, que vive de esa platita, ese jubilado. Esa es una minoría. La gran mayoría son los 60, 80.000 inmuebles que hoy están desocupados, que ejercen una presión sobre el mercado del alquiler, pero que son las grandes corporaciones inmobiliarias quienes la tienen. Es necesario conocer y tener información. Si no podemos saber de quiénes son los campos gigantescos que están enfrente y que se prenden fuego, imagínense ustedes lo que está pasando con el mercado de alquiler aquí en la ciudad de Rosario y en todo el país. O sea, es gigantesca la cantidad de vivienda ociosa. Hace falta tomar política pública local y provincial para atender este problema. Ese es un primer caso. Algunos dicen cobrar 2, 3 TGI a eso. Nosotros creemos que hay que ir por un sistema un poco más fuerte, más duro, que tiene que ver con alquilar directamente esos inmuebles a estos actores. Si usted demuestra que hay una persona que está especulando con un inmueble, que no lo está alquilando, que lo usa para la especulación, igualar eso a lo que significa la usura. Hoy la usura está prohibida, también existe, como este mercado, pero igualarlo y garantizar que el Estado provincial, municipal, tome ese inmueble y lo ponga en alquiler, le pague lo que corresponde, no afecte la vivienda privada de ese señor, pero se lo ponga en alquiler para entender que esto hay que corregirlo. Cuando decimos esto, algunos dicen, están locos esta gente. Sí, como en Londres, como en París, como en España, como en las grandes ciudades del mundo, esto sucede así, se castiga la especulación inmobiliaria, o sea, hay que trabajar sobre eso. En segundo lugar, tener un registro. Un registro local de cuántos contratos de alquiler existen. Puede ser posible que no sepamos cuántas motocicletas hay de 50, de 100, de 250 centímetros cúbicos y no sabemos cuántos departamentos donde vive la gente, donde viven familias hay en alquiler. Un registro de contratos de alquiler que no es la denuncia en AFIP, no es lo mismo que esto que la ley nacional pone. Estamos hablando de un registro de contratos de alquiler para poder planificar política pública sobre la política de vivienda pública en alquiler. Estas cosas son elementales y es necesario que estas propuestas, nosotros ya las llevamos muchas veces a distintos lugares, pero las podamos trabajar entre todas las organizaciones para hacerlo en simultáneo en todo el país, para que en todas las legislaturas provinciales pongan estos temas en agenda, para que los consejos municipales dejen de decir, no me compete a mí el tema de la vivienda en alquiler porque eso es una ley nacional. Basta de eso, a todos nos compete lo que le pasa a nuestros ciudadanos en nuestros territorios. Y hoy en Rosario
una familia que quiere alquilar se tiene que comer el garrón de que si estaba alquilando le piden el 120, 150% de alquiler promedio. Aquel que pagaba 16 le piden 42.500, el que pagaba 30 le piden 60. Es normal y lo vive cada uno de los ciudadanos. Uno va a decir, pero ¿qué quieren hacer con la vivienda? Dices, o sea, esa soncera de esos propietarios que creen que el problema es de ellos. No, el problema es de aquellos que compraron viviendas, departamentos en Pozo, especulando, hoy tienen esos departamentos y claro, no les es rentable, entonces prefieren no alquilarlo o alquilarlo mucho más caro. Bueno, pero eso es pasando por encima de los ciudadanos. Y esto no puede pasar, hay que ponerle un freno, un tope a todas esas cosas. En eso estamos trabajando. Hay ordenanzas municipales de distinto tipo que ya hemos presentado muchísimas veces, que vamos a discutir al Consejo Municipal. Hay un avance muy grande en Rosario. Se consolidó lo que se llama Consejo Asesor de Defensa de la Vivienda Digna, es una ordenanza nuestra de allá del año 2004-2005, hoy está vigente, está muy fuerte y hay un consejo donde un montón de actores sociales influyentes, concejales, están discutiendo este problema. Creemos que eso en breve va a hacer que los concejales pongan en vigencia algunas normas que son muy importantes. Un sistema de vivienda pública en alquiler. Rosario está en condiciones de ser la primera ciudad del mundo, no del mundo, de la Argentina, que se iguale a las ciudades del mundo que tienen vivienda pública en alquiler. Hablamos de aquellos inmuebles muy grandes y ociosos que se puedan poner en alquiler, pero que sea el Estado quien los ponga. Si uno tuviera un 20, un 25% de lo que se alquila, que el Estado pueda regular el precio, bajaría fuertemente el valor de los alquileres. Ahora, mire, bien decías antes, hay una ley de alquileres que entró en discusión en vías legislativas. Tenemos un nuevo ministro de Economía que también fue parte del debate en su momento, o cuando era presidente de la Cámara de Diputados. ¿Cuál es la expectativa que tienen en torno al debate sobre esta legislación apuntada a los alquileres? Nosotros fuimos parte de la ley de alquileres que se puso en vigencia en el 2020. Esa ley de alquileres le tocó vivir en un momento muy complejo. O sea, el gobierno nacional dice, nosotros no pudimos hacer esto con la economía, con aquello, porque nos tocó la pandemia, porque nos tocó un momento difícil. Bueno, la ley de alquileres le tocó la pandemia, le tocó un decreto, un DNU que prohibía su vigencia, distorsionó el mercado en primer lugar, porque un hecho concreto, en defensa de los ciudadanos, la gente no podía ir a trabajar, cómo iba a garantizar su pago, salió el DNU. En ese marco sale la Ley Nacional de Alquileres. La puesta en marcha de su articulado es menor al 15-20%. En su 85% no se cumple. Por ejemplo, el Programa Nacional de Alquiler Social nunca se puso en marcha ni hay fondos que destinen en ese sentido. Los registros de contratos de alquiler que se iban a hacer con las denuncias en AFIP no se hicieron, ni se denunciaron en AFIP la cantidad de contratos que hay en la Argentina. Hay menos de 300.000 contratos denunciados en AFIP. Se calcula que hay 3 millones, es una proyección. Nosotros creemos que hay muchos más, porque 3 millones son los formales. Los informales, ¿quién no conoce que en un barrio carenciado, quién no tiene un contrato de alquiler que está hecho verbalmente y que está escrito y lo hace el propietario y se lo alquila? ¿Quién no sabe que los narcotraficantes tienen empresas inmobiliarias que le alquilan en los barrios a la gente? O sea, todas estas cosas son realidades que hay que frenar. No existe el registro de contrato de alquiler. No funciona hacer un poder de policía para garantizar que cuando existen violaciones a los abusos de contrato de alquiler, que está estipulado en la ley, haya una mediación gratuita obligatoria. No se crearon los dispositivos desde el Ministerio de Justicia de la Nación para hacerlo. Solo por contar algunas cosas te digo, si la mayoría del articulado, el Estado Nacional no lo puso en marcha, solamente quedan algunos efectos que son algunos efectos nocivos que pueda haber. ¿Qué pasa? Sabíamos que la ley intentaba poner una red, tratar de enjaular a un animal demasiado grande que es muy voraz, que es el mercado inmobiliario. En todo el mundo sucede esto, acá también. El mercado inmobiliario iba a hacer todo lo posible para violar la ley. Presionó con grandes grupos económicos mediáticos que siempre atacaron la ley. En menos de 8 meses de vigencia real de la ley, ellos pusieron nuevamente en agenda algo que a nosotros nos costó más de 25 años, poner en la agenda que había que crear una nueva ley de alquileres. A nadie le importaba que el inquilino pagaba el 50% del salario en alquiler. No, le parecía que no era un problema. Un problema es
que los sectores inmobiliarios ganan poco de rentabilidad con esos negocios inmobiliarios que hicieron. Entonces rápidamente, sí, el que era diputado Massa, presidente de la Cámara, puso una gente y dijo, esta ley hay que cambiarla, el presidente de la República también, hay problemas. Sí, porque hay un problema con el alquiler, pero el problema depende de dónde uno está parado. Es verdad que hay un señor que tiene 100 departamentos y no está recibiendo la rentabilidad de esos dineros o en dólares que puso, pero también es real que todos los trabajadores pagan el 50, 55, 60% de alquiler y tienen un problema con el alquiler. El Estado Nacional debería pensar en toda esta gente. Debería pensar cómo se accede siempre a un piso mínimo, como dice la Constitución Nacional. El artículo 14 bis dice claramente que hace falta garantizar el derecho a la vivienda digna de las personas. ¿Lo está haciendo el Estado? No. Entonces, nos parece que la ley, hay problemas con la ley de alquileres, pero hay problemas depende de dónde se mire. Por eso en el Congreso de la Nación hubo dictámenes cruzados, hay mucha gente confundida, hay gente que hacía proyectos de ley, legisladores nacionales, legisladoras nacionales, sacados de los datos, los indicadores, como vos decías, de una empresa, un portal inmobiliario de Capital Federal que se llama Zonapro, que era de un medio hegemónico, o sea, era los clasificados de un diario muy importante de la República Argentina. Lo compró un grupo económico brasilero, es insólito, con el 60% de sus capitales norteamericanos. Ese grupo económico le tira la letra a los legisladores que ponen, según dice el portal tal, hay dos conocidos, uno Zonaprop y otro Reporter Inmobiliario. Esos dos, con eso fundamentaban una ley nacional de alquileres. Legisladores que votó la ciudadanía argentina. ¿Cómo puede ser posible que no tengan estudios reales propios del CONICET, del INDA, qué sé yo, no sé, de institutos del Estado, de algún lugar público, de alguna universidad, de organismos de la sociedad civil? Pero ¿cómo lo van a hacer? De un portal que está hecho por las corporaciones inmobiliarias. ¿Vos ahí ves connivencias o displicencia al momento de armarlo? Claramente, hay legisladores que en vez de representar al pueblo de la República Argentina representan a corporaciones inmobiliarias. Entonces hablan de esta forma y nos hacen un conflicto gigantesco a toda la gente que tiene que alquilar. Ese es el debate que hay en la ley. Entonces me preocupa mucho que, bueno, hoy es ministro de Economía, quien en aquel momento era presidente de la Cámara de Diputados, espero que mire un poquito más allá de la corporación con la cual él en algún momento miraba, representa a todos los sectores de la República Argentina. Por eso en la Plaza de Mayo te vas a encontrar una plaza llena de personas, los que no tienen hoy en todo el país dinero ni para pagar un colectivo para llegar hasta el lugar, pero que son personas que alquilan, que intentan tener un inmueble, que están en un barrio viviendo. Esa gente tiene derechos, igual que todos. Por eso la idea es visibilizar el problema, eso es lo que vamos a hacer. Después lo haremos territorialmente en cada una de nuestras ciudades en el interior del país, tratando de poner en la agenda y hacerle entender que sí. ¿Hace falta una nueva ley nacional de alquileres? Sí, pero mejor. Esa que hicimos no alcanzó, hay que ir un poquito más allá, hay que hacer legislación más inteligente, más innovadora, más parecida a la que hay en la mayoría de los países del mundo, y no solamente en los países donde funciona la especulación inmobiliaria como eje principal. Hoy en Alemania están a punto de expropiarse los negocios de las grandes corporaciones inmobiliarias que destruyeron el mercado del alquiler en Berlín. Ya estalló en Madrid hace mucho tiempo, ya pasó en Estados Unidos también. ¿Por qué nosotros vamos tan atrás y dejamos que vengan a la Argentina esa voracidad de los fondos buitres que hoy se están comprando las corporaciones inmobiliarias y las tierras de toda la República Argentina y pretenden castigar a los ciudadanos argentinos de este problema? Mire, por último quiero que le cuentes a quienes nos están escuchando si pueden ir a la Plaza de Mayo el 20 de agosto, si pueden participar libremente, y también aclarar que no van a participar únicamente agrupaciones de inquilinos, sino que va a haber presencia de otras organizaciones, ¿no? Sin duda, el 20 de agosto vamos todos aquellos que entendemos que el problema de la vivienda es un problema, que la vivienda social no está tratada en la Argentina como un problema central, ponerlo en la agenda. Va a haber personas que viven en barrios carenciados, que han ocupado tierras, personas que hace 40, 50 años viven en un lugar y ahora aparece un propietario que compró esas tierras a precio vil y quiere expulsar a la gente de esos lugares. Acá en Rosario nosotros vamos a llevar a 5 barrios que tienen esos problemas, para que lo pongan, para que la gente, para que los otros compañeros de otros lugares entiendan lo que está pasando y ver si entre todos podemos entender ese problema. Van a ir personas que viven en hospedajes, en pensiones, personas que viven en departamentos y hoy padecen el problema de las expensas.
ciudadanos medios que hoy tienen un departamento en un lugar y le viene 14, 16, 24 mil pesos de despensa. No saben qué es lo que está pasando, qué sucede. Hay un desacople entre lo que cobra la gente todos los meses y lo que tiene que pagar. A los que le piden 40, 50, 60 mil pesos de alquiler por una casa que no puede ser. Y va a haber también personas que son de universidades, académicos, especialistas que estudian la problemática de la vivienda, organizaciones sociales como la nuestra, que hace más de 25 o 30 años que trabajamos vinculados a esta gente de las universidades, tratando de dar una respuesta legislativa a estos problemas, tratar de ver si entre todas las organizaciones sociales podemos crear un instituto, algo, un organismo que nos permita poner el conocimiento innovador para que el Estado Nacional deje de escuchar a las corporaciones más concentradas que solamente defienden el interés de los especuladores, aquellos que se quedan con la tierra en la República Argentina. De eso se trata el 20, se puede sumar. Estamos intentando cooperativamente ver si podemos ir en colectivos, los más que podamos, vamos a tratar de ir, si no, representativamente vamos a estar yendo y vamos a replicar esto seguro en cada uno de los lugares donde cada uno de nosotros vivimos. O sea, nosotros en Rosario y en la provincia de Santa Fe nos vamos a encargar de que llegue a cada rincón y que toda la gente pueda traer su problema vinculado a la vivienda y busquemos alguna solución. El Estado debe dar esa solución. Nire, te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu claridad. Por favor, gracias a vos. Bueno, nosotros nos volvemos a encontrar en la próxima edición de estas entrevistas Conclusión. Muchas gracias.